y lo metí por acá. Ahí, ahí. No sé. Bueno. Hola, ¿qué tal, queridos espectadores? Sean bienvenidos una vez más a otro video de figuras de colección Gianni el Cabrito. En esta ocasión vamos a hablar sobre esta figura que tenemos aquí. Vamos sacando muy despacito y lentamente. ¿Y de qué figura estamos hablando? Pues estamos hablando de un ícono de los años 80. Es nada más y nada menos que Lee Ono de los Thundercats. Una figura vintage que, a propósito, en aquellos años maravillosos, que fueron los 80, le hizo mucho la competencia al amigo He-Man, ¿sí? Digamos que eran el Stallone y el Schwarzenegger de los 80 en competencia, porque estaban a la par. Pero bueno, ustedes, como ya sabrán, si estás suscrito al canal, saben que yo soy muy fanático de He-Man, pero de Thundercats no lo soy tanto. De hecho, esto es una figura que yo adquirí hace muy poquito, hará un mes y medio, ponele dos, en una feria del coleccionismo en Madrid que se llama Figurama, en el cual la vi por un precio bastante accesible y dije, bueno, creo que llegó la hora de obtener a Lee Ono. Pero bueno, yo te voy a explicar por qué recién ahora esta figura llega a mi colección y no fue uno de los primeros, ¿sí? Entonces, vamos a explicarte el por qué llega tan tarde esta figura, que es un icono de los 80, a mi colección. ¿Me acompañás? ¡Vamos! Bueno, gente, ahora ya de vuelta por acá, ahora sí vamos a pasar a explicar el por qué llega tan tarde esta figura a mi colección. Bueno, más vale tarde que nunca. Es una figura que en realidad tendría que haber estado en los primeros puestos, cuando yo empecé con He-Man, con Rambo, bueno, tendría que haber estado ahí, pero bueno, no estuvo. Y bueno, voy a pasar a explicar el por qué, porque esta es una figura que yo la verdad tuve bastante desamores, bastante desencuentros. También me pasó que justo mostrando mi colección, había gente que me decía, Gianni, estamos viendo tu colección, muy bonita, todo, mucho He-Man, mucho Rambo, está espectacular, pero a mí me parece que están faltando Thundercats. Y es cierto, faltaban Thundercats. Y yo la verdad que a la gente no sabía cómo explicarle por qué no tenía un Thundercats. Bueno, pero ahora sí, te voy a pasar a explicar el por qué no tenía un Thundercats y me decido a tener, aunque sea a Lee Ono, que es el jefe de los felinos cómicos, digamos. Bueno, todo ocurre a principios de los 90, finales de los 80. Esto es una historia paralela a mis desgracias con He-Man, que bueno, que por cierto, si no la viste a esa historia, te la dejo en la descripción para que la revises. Bueno, ¿qué pasó en ese tiempo? Pasó que, bueno, que yo hubo una tarde de verano, que llego a la casa de mi prima, mejor dicho, a la casa de la abuela de mi prima, ¿sí? Donde me encuentro, que yo, bueno, entro a la casa, tenía ahí su pelopincho llena a tope. La pelopincho es una piscina, digamos, con 4 barrotes ahí, así de tela divina. Bueno, es una piscina, para los que no saben lo que es una pelopincho acá en España. Bueno, te explico más o menos lo que es. Divina a tope, te digo que estaba tan llena que te da miedo meterte, porque era una cosa de loco. Bueno, atrás de la piscina esa estaba un cuarto en el cual había, no sé, de todo. Un montón de trastos, juegos de dominó, juegos de mesa, juguetes, muñecas, de todo. Bueno, yo entro a la habitación esa con mi prima y empezamos a escarbar, ¿viste? Empezamos a buscar, a ver qué había. Había bastante juguete, me encontraba con una tortuga ninja, me acuerdo que había un Miguel Ángel, sí, había un Miguel Ángel. Y bueno, estuve ahí un rato con el Miguel Ángel. Y entre toda esa multitud de cosas que había un Lee Ono que estaba así, derrotado ahí, digamos. Y agarro y lo saco. ¡Pum! Y le digo a mi prima, mirá, Lee Ono, el de los Thundercats. ¿Vos sabías que lo tenía a esta figura? No, dice, la verdad que no tenía ni idea. Bueno, me puse a jugar con él, todo divino. Estaba bastante hecho polvo, porque estaba, imagínate, todo ahí aplastado, reventado. Nos pusimos a jugar, lo tiré al agua, divino. Y claro, yo me encariñé con Lee Ono, porque no lo tenía.
Entonces, bueno, yo cuando estábamos finalizando, ya me estaba por ir a mi casa, le digo a mi prima, ¿me puedo llevar al Leono? Total, si vos jugás con Barbie, jugás con los pequeños Pony y toda esa historia, a ella no le interesaban los muñecos. Aparte, ella ni siquiera sabía que tenía el Leono este. No sé ni de dónde lo había sacado, ¿viste? Estaba ahí, no sé cómo yo, no me pregunté cómo yo, pero estaba ahí. Y me responde con un rotundo no. Digo, pero ¿por qué no me lo das? Si no lo está usando, no es tuyo, no sé dónde lo tenía. No, está acá en mi casa, no te lo vas a llevar. Así, corta me la hizo. Ella, la prima esta que yo tengo, era, digamos, su mamá era la que me regalaba los blisters de He-Man. Que bueno, nada que ver, la mamá me daba los blisters de He-Man, esta ni siquiera me daba un muñeco de los Thundercats, ¿sí? Bueno, obtengo ese no por respuesta y no solamente eso, me dice que te lo compre tu mamá. O sea que bueno, ya con eso me dijo todo. Ese Leono no salía de esa casa, no salía. Entonces, ¿qué hice yo? ¿Qué fue lo que hice? Justo cuando yo me estaba por ir, empecé, vi que se descuidó mi prima, agarré el Leono y hice esto. Y lo metí por acá, ahí, no sé. Bueno, me lo metí. Claro, tenés que ver que el Leono, mirá lo que es esto. El Leono es el triple de grande que el He-Man. El He-Man sí lo puede colar, pero el Leono se notaba. Y yo no sé cómo hizo esta, que me descubrió y me dice, ¿qué te estás llevando? Dice, deja eso donde está. Y ahí me mató, viste, me mató. No me llevé el Leono, entonces, ¿sabes lo que hice? Agarrar el Leono este, ¿sabes lo que puedo hacer con el Leono? Toma, pum, lo tiré. Cayó ahí a la piscina. Ahogate, Leono, ya está. No me interesa más el Leono, viste. Entonces me fui súper enojado. No me llevé el Leono y bueno, mi vieja tampoco me lo compró y todo mal, ¿sí? Bueno, de aquel entonces habían pasado 2 o 3 años del rotundo no, de que no me pude llevar al Leono por ninguna de las razones. Mi vieja tampoco me lo compró. Era una historia paralela a mi desgracia con He-Man. Todo mal. Bueno. Llegó un momento en que, bueno, no sé, habíamos quedado con la familia de mi padre, encontrarnos en una casa de un primo, estos primos que ve cada 5 o 6 años, cada muerte de obispo. Primo segundo, tercero, ni siquiera era primo directo mío. Bueno, habíamos ido a la casa de él, nos encontramos y bueno, nos pusimos a jugar ahí en la mesa a un juego de cartas. Y bueno, el tipo tenía, no sé si era 2 o 3 años más grande que yo. Nos pusimos a jugar a las cartas, todo. Y el tipo se sabía todos los truquitos, ¿viste? El tipo salía con un truquito acá, truquito allá. Y bueno, yo le decía, bueno, Nacho, enseñame un truquito, dale, de que después así lo puedo aplicar con mis amigos. No, me dice. Los trucos se quedan acá en casa. Nacho, no hace así, loco, dale. Un truquito, aunque sea uno de esos, enseñame. No, los trucos se quedan acá en casa. Bueno, te metes el truquito que te va la concha, tu madre con los truquitos y todo. Bueno, el tipo también se negó, no me dijo el truco, nada. Los trucos se quedaron en casa. Y bueno, terminamos ahí de jugar a las cartas y entramos a la habitación de él. Bueno, la habitación de él era más o menos parecida a esta. Porque cuando entro, me encuentro, no sé, con Rambos de los años 80, de todos los colores. Tenía el Rambo del desierto, el Rambo de la Navidad, el Rambo de la nieve, la colección entera de los Thundercats, los He-Man hasta los que no existían. Vamos, era impresionante todo lo que tenía ahí. Y yo cuando entré me quedé así. Que no puede ser. Digo, Nacho, mirá todos los juguetes que tenía ahí. Claro, yo justo lo vi a León, estaba ahí, flamante estaba el tipo, estaba flamante. Lo agarro, me lo pongo a jugar, digo, qué bueno que está el León, qué lindo, ¿viste? Una de esas se lo saco a este, ¿viste? Como ya es grande, no le da tanta bola a los muñecos, me lo llevo a mi casa y ya está, y me lo deja. Bueno, estuve jugando todo. Le digo, bueno, Nacho, ¿me puedo llevar el Leono? Me dice, sí. Me dijo que sí. Pero me dice, deja que yo no solamente te vas a llevar al Leono, sino te vas a llevar toda la colección esta que yo tengo. Pero ahora no, me dice, déjame que yo junto todo esto, te lo llevo la semana que viene y ya lo tenés.
Imagínate, los ojos se me hicieron así, no lo podía creer. Digo, no, esto es increíble. Dije, voy a tener Rambo, voy a tener He-Man, voy a tener todo. Bueno, pasó una semana, pasó la otra, pasó el mes. Me quedé esperando como la loca del muelle de San Blas, ¿viste? Que llegara el león, aunque sea el león, ¿viste? Y ese león llegó. Pero llegó ¿cuándo? Después de 5 años. Cuando yo ya tenía, no sé, 14, 15, ponele 16 años. Llegó una bolsa, llegó toda la colección. Una bolsa increíble, era un bolso. Pero claro, yo ya con 15, 16 años a mí no me interesaba eso. Lo trajo, me acuerdo, el padre de él, Huguito, que en paz descanse, que nos dejó hace ya un tiempo. Me dice, tomá, me dice, acá tenés están todos los juguetes, todo de Nacho, que ya no los quiere más. Claro, yo ya con 15, 16 años ya no me interesaba, yo ya estaba en otra, ¿viste? Pero bueno, abrí igualmente el bolso, empezamos a ver todo con mi hermano, estábamos con mi hermano, me acuerdo. Estaban flamantes, los muñecos estaban divinos, pero claro, lo estuve mirando un rato, los vi así y después lo dejé, digamos, no me interesó. Es más, yo no sé ni lo que pasó después con ese bolso, si después se lo regalamos a otro chico, la verdad que ya no me acuerdo. Y bueno, ¿qué pasó? Con Leono, que no estuvo en mi infancia este muñequito tan divino, que la verdad está bueno, está lindo. Entonces esa es la razón por la que yo no me interesaba esta figura, porque la verdad que tuve bastantes desamores, bastantes desencuentros, bastantes no, rotundos no, y no. Te lo doy después de 5 o 6 años, y son una cosa que a uno le queda. No sé qué pasa, eso me quedó y fue una figura que la verdad a decir verdad no le tengo cariño, pero bueno, la compré porque para decir, bueno, sí, la tengo en mi colección, tengo un emblema, un icono de los años 80, que es Leono, que cualquier coleccionista argentino, por lo menos, tiene que tener en su colección. Y bueno, como ya les dije, fue una figura que conseguí hace 2 meses atrás, en la Feria del Coleccionismo de Madrid, en Figurama. Se lo compré a mi amigo José, que tiene un puesto increíble. Siempre recomiendo el puesto de José. Les voy a dejar también el enlace ahí para que lo sigan en Instagram, que tiene de todo el chico. Y bueno, fue que vi esta figura, la del Leono, y le pregunté, José, ¿a cuánto tenés el Leono que está ahí? Mirá, me dice, para ti te lo dejo en 10 euros. Ah, listo, ya está, perfecto. Que de hecho yo en la portada del video de Figurama salgo con el Leono ahí mostrándolo y con un mar de juguetes atrás. Y bueno, sí, lo compré porque la verdad que está en bastante buenas condiciones. Estaba un poquito sucio todo, pero bueno, después cuando llegué acá a casa, le pegué un lavadito y la verdad que se quedó divino el muñeco. Está bien, le falta el guante, le falta la espada, le falta esto, no se le prenden las luces en los ojos, que bueno, esta figura hacía eso. Pero bueno, por lo menos tengo la esencia del muñeco, digamos. Es lo que vale, ¿eh? Pues sí, tengo un Leono en mi colección. Así que por eso, gente, era que yo no coleccionaba Thundercats. Y bueno, a partir de ahora, qué sé yo, empezaré de a poquito, a ver si iré coleccionando algo. La verdad que me interesa ahora bastante porque yo tuve algunos Thundercats, pero eran los más chiquitos, eran chiquititos. Pero de esto no tuve nunca. Así que nada, ese era el por qué yo no tenía a Thundercats, por todas estas razones, por todos estos líos, por todos estos desencuentros que pasaron por mi infancia, ¿eh? Así que nada, gente, era contarle esto, el por qué llegó tan tarde Leono a la colección. Y nada, te recuerdo que si te gustó este video, esta anécdota, y todavía no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas, que le pegues un poderoso like. Y dicho todo esto, les dejo un fuerte abrazo, un gran saludo y nos vemos en otro video de figuras de colección Gianni el Cabrito. Chao.